llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, televidentes. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, estamos contentísimos con las ordenaciones sacerdotales de este año, que se llevarán a cabo en el nombre de Dios, pues precisamente mañana, sábado, ¿verdad? El 18 de mayo en la Catedral del Santo Nombre. Nuestro querido cardenal, el arzobispo de Chicago, ordenará 4 sacerdotes para la arquidiócesis de Chicago mañana a las 10 de la mañana. Otra vez, sábado 18 de mayo de este año en la Catedral del Santo Nombre, que se encuentra localizada en el 735 al norte de la calle State, aquí en Chicago. Los nuevos sacerdotes, Alejandro, comenzarán sus funciones oficiales el 1 de julio de este año y la ordenación será transmitida en vivo, ¿verdad? Sí. En el canal de YouTube. YouTube, sí. Las personas que nos están viendo en forma de podcast pueden ver en su pantalla el lugar, pero para el resto que nos están sintonizando, pasen a la página web de la arquidiócesis, es muy fácil, archchicago.org. Ahí pueden encontrar en la pantalla principal esa información y pueden hacer clic ahí cuando ya empieza a transmitir la misa a las 10 de la mañana. Correcto. Y para ser un poquito más específicos, los ordinandi, los que se ordenarán, serán el diácono Timothy Berry Hill, de 35 años, y tendrá su primera asignación en la parroquia de San Pablo VI en Riverside, y celebrará su primera misa el domingo 19 de mayo a las 7:30 de la mañana en la parroquia de San Jorge, St. George, en Tinley Park. El segundo diácono es el diácono Martín Nieberg, de 28 años, de Chicago. Su primera asignación es la parroquia de San Josafat, en la ciudad de Chicago, y celebrará su primera misa el domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana en la parroquia de San Eduardo, St. Edwards, en Chicago. También tenemos, Alejandro, a Andrew, diácono Andrew Panzer, de 33 años, de aquí de Chicago, y su primera asignación será en la parroquia de St. John Cantius. Aquí en Chicago celebrará su primera misa el domingo 19 de mayo a las 12:30 en la parroquia de St. John Cantius, San Juan Cantius también.
Tenemos nuestro querido hermano, el diácono Juan Carlos Vargas Carrillo, de 33 años, de Chicago, y tendrá su primera asignación en Nuestra Señora del Rosario en Chicago. Celebrará su primera misa en español el domingo 19 de mayo a las 2:30 de la tarde, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, 5 Santos Mártires en Chicago. Y su primera misa en inglés el 21 de julio a las 11 de la mañana en la parroquia de St. Edwards, San Eduardo, en Chicago. Interesantísimo, ¿no? Sí, padre. Háblanos un poco sobre esa última semana antes de la ordenación. Bueno, ¿Qué se siente? ¿En qué posición están ustedes antes de la ordenación? Es interesante porque es una mezcla de sentimientos. En la última semana, asumiendo que hiciste todas tus tareas, que entregaste todos tus proyectos, que terminaste todos tus exámenes, porque a veces se da, pero de vez en cuando no se da por aquí y por allá. Entonces, asumiendo que ese es el caso, pues es comenzar a recibir familia. Y viene la familia y tienes que recibirlos un par de días antes de la ordenación, ser anfitrión, amistades que vienen también a acompañarte, a hacer planes, que si las recepciones después, que si las primeras misas, porque la ordenación de por sí es algo grandísimo que te cambia la vida. Pero seguido la ordenación hay recepciones y también hay primeras misas. Y en América Latina esas primeras misas se le llama la cantamisa, porque lo ideal en el pasado era que tú pudieras cantar la misa. En vez de recitar las oraciones, cantarlas con el cántico gregoriano y demás. Y eso se quedó. Entonces esa primera misa pues es la cantamisa. En algunos casos hacen un esfuerzo y es la única vez que cantan misa. Y después cuando siguen pues la recitan. Pero es una oleada de emociones y de mensajes y de agradecimientos y de abrazos y besos y regalos, recordatorios, consejos. Es una cosa muy linda. Viene la familia, vienen los amigos, hay sacerdotes que caminaron contigo y hacen acto de presencia, como digo yo, los padrinos, ¿verdad? Sí. Y es un momento muy, 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 muy especial. Muy intenso, ciertamente. Cuando yo me ordené fue el 20 de mayo. De un par de días cumplo aniversario, 24 años. Wow, felicidades. Gracias. Y el 20 de mayo, obviamente fue un sábado, siempre lo hacemos sábado. Yo no hice ningún tipo de misa ese día. Yo prefería hacerlo el día después, que caía domingo. El mayo 21 fue mi primera misa en la iglesia de Santa Ita, aquí al norte de Chicago. Y pero el sábado en la noche yo decía, pero yo quiero organizar algo para agradecer. Y organizamos un concierto de música barroca y música clásica puertorriqueña en la iglesia de Santa Ita y una recepción muy ligera en el vestíbulo de la iglesia. Y pues fue muy especial porque yo decía, bueno, ¿para qué voy a hacer yo una cosa, digamos una misa sábado y otra misa domingo, cuando las mismas personas que vienen el sábado se van a aparecer el domingo? Pues hagamos algo sábado diferente y el domingo es la misa y después la recepción. Y así fue. Tuvimos una misa muy sentida, muy linda por mi parte y fue muy especial porque durante la consagración tú siempre tienes u otros sacerdotes que celebran contigo o el maestro de ceremonias que te va guiando en caso de que te pierdas, porque es la primera vez que vas a decir misa. Los nervios. Exacto. Entonces está el maestro de ceremonias y está. Y yo te juro, Alejandro, que yo era bilingüe también, la misa. Yo hice la plegaria eucarística bilingüe y era pues una parte español, una inglés. Ibas, ¿verdad?, cambiando. Y al principio, cuando empiezo a decir la consagración, eso fue como un chorro de luz, que eso cayó en el altar. Yo no veía nada. Yo no físicamente yo no podía ver nada. Y yo decía, pero, o sea, yo me cuestionaba a mí mismo, ¿qué está pasando? La parte en español o en inglés, ¿cuál? ¿No? Y después vi el video se vio normal, todo tranquilo. Y pregunté, y le pregunté al maestro, ¿qué pasó? Pues, no sé qué pasó, pero eso fue perfecto. O sea, hiciste las partes que debían.
pero es en una de esas ocasiones donde tú sientes que tú no tienes control, que no eres tú el que o por lo menos esa fue mi experiencia. Sí. Y ya después tuvimos la recepción allí mismo en Santa Anita. No, hombre, bailables mexicanos, puertorriqueños, asiáticos, grupos. Eso fue una cosa, pero fabulosa. Y claro, el amor del pueblo, pues, manifestándose en los que asistieron. Así que felicidades a aquellos que se van a ordenar, que tengan suma felicidad, que produzcan mucho, que sirvan mucho al pueblo de Dios y que caminen con el pueblo de nuestro Señor. Y para las personas que están interesadas en ver la ordenación mañana, el 18 de mayo, la misa en su totalidad se va a transmitir en vivo por nuestro canal de YouTube. Así es que vayan a la pantalla de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org, y ahí pueden encontrar información sobre esta misa, que empezará exactamente a las 10 de la mañana sábado, 18 de mayo. Tenemos también prontamente un mensaje, una invitación para los jóvenes adultos. Únase a nosotros en la iniciativa de una serie de oradores para jóvenes adultos profesionales hispanos. No pierdas esta oportunidad de asumir tu fe, de asumir quién eres como católico, cristiano, latino aquí en los Estados Unidos. Esta reunión explorará la pregunta: ¿cuál es el costo de la libertad religiosa? Siempre se paga un precio por tú ser tú, siempre se paga un precio por tú tener fe y por expresar tu fe y tus creencias. Descubre la historia poco conocida de valentía y fe. Únase a nosotros para una tarde con el señor Rubén Quesada, el aclamado autor de Para Mayor Gloria, la historia de la cristiada, mientras profundiza en la historia de la persecución de la Iglesia Católica en el México de a principios del siglo XX. Obtenga información sobre los desafíos que uno enfrenta cuando la libertad religiosa se ve amenazada, y aprendamos cómo mantenernos firmes frente a esta adversidad. Esta charla se llevará a cabo el martes 28 de mayo de 2024, de 6:30 a 8 de la noche en la escuela de San Francisco Javier Wardy, al lado de la Catedral del Santo Nombre, ¿verdad? En el 751 norte de la calle State, aquí en Chicago. ¿Habrá estacionamiento, Alejandro, para los que vayan a asistir? Al otro lado de la iglesia, de la catedral, el estacionamiento es gratuito en la 14 al oeste de la calle Superior. Vamos a servir comida y bebidas, pero todos tienen que tener 21 años de edad o más. Claro. Okay? Pero estamos haciendo esta invitación a todo joven adulto profesional. Si todavía están en la universidad o a punto de graduarse, todos quedan invitados o empiezan a ejercer su profesión. No importa de qué profesión. Es una manera de tener una conversación con un autor para hablar de un tema interesante que nos impacta como nosotros como católicos, pero también para que se conozcan unos a otros. Claro. Así es que para más información pueden escanear el código que algunos de ustedes están viendo en su pantalla para poder registrarse, o me pueden enviar un correo electrónico a castillo@archchicago.org, o me pueden dar una llamadita al 312-534-7880. Pero toda la información está plasmada en nuestra página de web de la Arquidiócesis de Chicago también, para cuando ustedes vean, hasta van a tener una invitación especial del autor
Así es que no se la pierden el 28 de mayo a las 6:30 de la tarde, al ladito de la Catedral del Santo Nombre. Claro, y eso es muy importante, Alejandro, porque hasta el presente, aquí en los Estados Unidos tenemos libertad de culto. Y aunque hay ciertas facciones y ciertas narrativas y ciertas filosofías que quieren sacar a Dios de la fórmula, que no se lo vamos a permitir, ¿verdad? Dios se queda, porque Dios está con nosotros, es por nosotros y nosotros somos por Él y para Él. Entonces, habiendo dicho eso, es mantener la claridad de quiénes somos en nuestra fe. Esto tiene que revisitarse porque tenemos que ver cómo se ve una situación, porque no la estamos viviendo todavía, cómo se ve una situación donde no hay tolerancia religiosa. ¿Ves? Y ahí la podemos revisitar en los países comunistas, en la China, en Rusia, en Cuba, y también para los latinos, y aquí viene la perspectiva latina, ver cómo fue esto de la cristiada y de toda esta etapa de los cristeros, cosa que no se dio a conocer mucho en los anales de la historia, inclusive en los mismos anales de la historia de México a nivel nacional. Quizás en el área donde se llevó a cabo, obviamente, pero no a nivel histórico nacional en ese momento, porque ¿quién quiere verse mal? No. Nadie. O sea, y no se promovió, no se compartió, no se habló. Se dejó como un asunto interno, ¿no? Un asunto interno del país y se resolvió así. Pero a la luz de la fe es otro asunto, porque ya no es un asunto interno, ya no es una cosa privada, ya no es una cosa nacionalista, es una cosa de todos. ¿Ves? El tener esa libertad de culto y de poder adorar a Dios transparente y vivo en público. Y que viva Cristo Rey. Que viva. Entonces, importantísimo que hagamos acto de presencia, especialmente si no conocemos la historia. Y si la conocemos, qué bueno es reafirmar y tener esta oportunidad y privilegio de conocer a un caballero pues de este talaje. Exacto. Y padre, nomás un recordatorio, es importante que se registren para poder asegurar que haya cupo y es gratuito. No se lo pierdan y ahí estaremos. Perfecto. También, Alejandro, como tú sabes, se está haciendo un énfasis muy grande a la Eucaristía, adoración al Santísimo Sacramento, procesiones eucarísticas, etcétera, etcétera. Y hay una serie de recursos en español, Alejandro, que viene de la Oficina de Formación Continua. Por ejemplo, en la Vicaría número 4 se ofrece un entrenamiento para ministros de la pastoral de enfermos en la parroquia de St. Ferdinand, el sábado 8 y 15 de junio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El costo es de $35 por persona e incluye el entrenamiento, el manual de la pastoral de enfermos y hospitalidad. Tiene que asistir a las 2 clases para ser enviada a este ministerio. Para inscribirse, por favor, ¿dónde podríamos inscribirnos para esto? Se puede pasar o pueden hablar con Xochitl Alemán al 872-216-0434. 872-216-0434. Y tenemos como presentador el diácono Leonel Segura. Aparte de eso, tenemos otro recurso. Permanece en mí, un recurso para el avivamiento eucarístico, sesiones 1 y 3. Ya están disponibles en español. ¿Okay? Así que la Oficina de Formación Continua y de Culto Divino se complacen en presentar Permanece en mí. Un proceso de encuentro, entendimiento y respuesta misionera a la presencia permanente de Cristo en la Eucaristía. Esta serie se inspira en la perspectiva del cardenal Cupich en tomar, bendecir, partir, compartir, una estrategia para el renacimiento eucarístico, donde cada sesión desglosa uno de los 5 temas centrales de nuestra vida sacramental y litúrgica, a través de videos interesantes, sagradas escrituras, oración, reflexión individual y discusión en grupo. Y así rápidamente, la primera sesión es la importancia de la adoración. Segunda sesión, la Eucaristía como asunto de vida y muerte. Tercera sesión,
la Eucaristía como llamada a la participación y finalmente cuarta sesión del sacrificio de Jesús a nuestra vida sacrificial o sacrifical. Y las 5, pues es la Eucaristía, es el sacramento de la presencia permanente del Señor. Para saber más sobre esto y cómo utilizar estos recursos, ¿verdad? Favor de contactar a Deborah Breaky o Kenneth Velázquez y ellos harán lo posible por darles más detalles sobre el asunto. Sí, Padre, pueden encontrar más recursos en la página web también sobre el lugar que se llama Lifelong Formation. Y ahí pueden encontrar todos los materiales, incluso algunos videos de reflexión para esa preparación para la peregrinación eucarística nacional. Y Padre, finalmente tenemos un evento relacionado a esta gran iniciativa. Misa, adoración y procesión multilingüe. Se llevará a cabo el jueves 27 de junio de 12 del mediodía a 9 de la noche en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la 1770 al norte de la River Road en Des Plaines. Acompáñenos mientras celebramos la peregrinación eucarística nacional en la Arquidiócesis de Chicago. Únase a nosotros para una celebración multilingüe de la misa, seguida de adoración y una procesión eucarística y un día de eventos eucarísticos en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Esto será un evento multilingüe. Y si hay preguntas o si ocupamos más información, ¿a dónde vamos, Alejandro? Pueden enviarle un texto o un correo electrónico a Andy Lepe, a alepe@solg.org. También pueden escanear, para las personas que nos están viendo en forma de podcast, el código que está ahí en su pantalla. También pueden pasar a la página web, que es eucharisticrevivalchicago.org. eucharisticrevivalchicago.org para más información sobre recursos y eventos que se van a llevar a cabo durante el mes de junio aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Perfecto. ¿Qué te parece si tomamos un pequeño receso en este punto del programa? Perfecto. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. De la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. El día de hoy celebramos el nacimiento de la Iglesia. Y celebramos el nacimiento de la Iglesia con el envío del Espíritu Santo y el recibimiento del Espíritu Santo de parte de todos los discípulos. Nuestra acción del día de hoy debe ser abrir nuestros brazos y recibir el Espíritu Santo que viene con una multiplicidad de dones extraordinaria.
Queridos hermanos y hermanas, que este día que celebramos a la iglesia estemos nosotros dispuestos a recibir de Dios cada una de la multiplicidad de dones que nos ofrece y que los llevemos a cabo para el bien de la iglesia. Hi everyone, it's Ruben Quesada here. I'm thrilled to share some exciting news with you all. The Hispanic Young Adult Professional Speaker Series is back in 2024. And as your next speaker, I'll be diving deep into the fascinating topic of the Cristiada War, a pivotal moment in Mexican history. As the author of For Greater Glory, the story of the Cristiada, I'll be exploring the profound question, what is the cost of religious liberty? Join me at Holy Name Cathedral as we unravel the gripping tale behind my book, which served as a companion to the star-studded film in 2012 called For Greater Glory. I'll also be taking your questions from the presentation, and you'll have a chance to buy your own copy of the book, and proceeds will be used to help to support this very ministry. The event is completely free, so mark your calendars to join us on Tuesday, May 28th at 6:30 p.m. There'll be plenty of food and refreshments too. And don't stress about parking because validation is free and the garage across the street from the cathedral. Register now using the link below and join me for an unforgettable evening of enlightenment and camaraderie. I can't wait to see you all there, but please register as soon as you can, and let's make this event one to remember. God bless you all, and Viva Cristo Rey. ¿Por qué yo no puedo hacer algo similar para defender nuestra fe y vivirla, así como la vivieron ellos? Esa es la lección, saber el momento para despertarnos, el momento adecuado, pero si no, hay que vivir de todas maneras. Hay que ser como decimos, un católico que informe, pero que también que motive al pueblo, que motive a mi mamá, a mis abuelos, a mis hermanos. No, cada quien su vida. No, señores, somos hijos de Dios, somos pecadores todos, pero tenemos que hacerlo con amor. Aquí dicen, tenemos que infectarlos con esa pasión, infectarlos con ese amor, para que dicen, ¿cómo lo haces tú para convertir a un vecino que quizá no es católico? Con hechos, con palabras de vez en cuando, pero con hechos. Y es como nos los ganamos, simplemente, como dice esa frase, evangeliza a todo momento y si es necesario usa palabras. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar La Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. Y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, domingo de Pentecostés. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes.
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, para este domingo de Pentecostés, solemnidad de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la Virgen María y en consecuencia la Iglesia en general, las lecturas son riquísimas. Esto va a ser un banquete. Esa primera lectura que da un poquito de más énfasis y narrativa sobre el efecto del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Qué hicieron después? La segunda lectura también muy elocuente, evocando el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Y finalmente el Evangelio. Vamos a tomar el Evangelio y desglosarlo un poquito. Dice: al anochecer del día de la resurrección. Texto en el contexto. Ese es el día de la resurrección, en la noche. Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, seguramente en lo que le llamaban el aposento alto, el segundo piso, por miedo, ahí va, por miedo a los judíos. Ahora, volvemos a lo mismo, no estamos hablando todos los judíos, así se sentía quizás en el momento, pero estamos hablando de un grupo del liderazgo judío, ¿verdad?, que estaba en contra, que estuvo en contra de Cristo y de sus ideas. Por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos. O sea, a puerta cerrada, y Jesús, todopoderoso, entra a la habitación y le dice: la paz esté con ustedes, tengan paz, shalom. Recuerden, shalom es la paz que viene de adentro hacia afuera, independientemente de lo que esté pasando afuera. No es la paz que viene de afuera hacia adentro, o sea, me siento en paz por lo que me está pasando o por lo que me está rodeando. Dicho esto, le mostró las manos, el costado, un Cristo resucitado, bien, y los discípulos se llenaron de alegría, y Jesús le dice: la paz esté con ustedes, y le da un sentido de envío, no simplemente eso, sopla sobre ellos, el soplo, como el soplo de la vida, como el soplo de la palabra, como el soplo de la inspiración. Y dice: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esto fue un don, un regalo de nuestro Señor Jesucristo en reafirmar la recepción del Espíritu Santo y también el presentar el concepto de la reconciliación y de la confesión. Ahora veamos bien. Con la fiesta de Pentecostés, hermanas y hermanos, celebramos el nacimiento de nuestra iglesia. Desde un origen humilde y simple, Jesús seleccionó en los 12 apóstoles un grupo de hombres para llevar a cabo su misión de transmitir el evangelio a todo el mundo. Lo interesante es que este grupo no estaba constituido por la sapiencia, por los poderosos, por aquellos que tenían influencia en la Galilea, en la Jerusalén, en Nazaret, en ese lado. No, al contrario. ¿A quién invitó Jesús? Jesús invitó pescadores. Quizás muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Jesús invitó a un recolector de impuestos, que recogía los impuestos, considerado un pecador público porque se pensaba que él extorsionaba al pueblo. Personas quizás que trabajaban en la agricultura, a un chamaco, San Juan, el más jovencito, o sea, un grupo que no necesariamente representaba la crema innata de la sociedad galilea en ese momento. Él no eligió a los eruditos, ni a los poderosos, ni a los socialmente avanzados. Y no simplemente eso, aparte de los 12 apóstoles, los demás discípulos, había mujeres también,
parte de ese grupo, que apoyaban la acción, apoyaban el mensaje de Cristo y apoyaban la acción de llevar esa buena nueva a los demás. Entonces, había niños seguramente también. Si había mujeres, madres, había niños. Esa es nuestra cultura y esa era la cultura judía. Entonces, tienes un grupo que no necesariamente se va a ver con mucho prestigio. No simplemente eso. Recuerden que a los primeros creyentes nos arrojaron, los católicos nos echaron fuera de las sinagogas, porque queríamos hacer la misa en la sinagoga para afuera. Tú estás loco. O sea, y después la persecución en Roma. O sea, teníamos todos los elementos para fracasar. Tan sencillo como eso. Era más bien un grupo sin aparentemente muchas destrezas, y Jesús eligió a pescadores, como dije, recaudadores de impuestos, jóvenes inexpertos, para caminar con él durante 3 años y de esa manera aprender la voluntad de Dios a través de su Hijo y de nuestro Salvador. Ahora bien, ¿en dónde coloca el Evangelio a estos apóstoles? Los coloca después de todo este tiempo, por lo menos 3 años de caminar con el Maestro, de haber escuchado sus sermones, de haber visto las teofonías, haber visto su crucifixión, haberlo visto resucitado, y todavía tenían miedo los benditos. Todavía tenían miedo. Entre ellos había un sentimiento como de abandono, seguramente, de lo imprevisible y de incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ok, bien, se apareció, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Y es posible que ellos se hayan hecho la pregunta, ¿y ahora qué? Así que imaginemos a este grupo de hombres fuertes, ásperos y de mal genio, acurrucados en una habitación por temor al liderazgo religioso judío, y adjuntamente a las autoridades romanas, porque ellos tampoco quedaron bien con el imperio romano, porque eran como rebeldes, pues. O sea, este grupito que está haciendo escándalo alrededor de la figura de Jesús, ni con los judíos por razones religiosas, ni con los romanos por razones seculares estaban bien. Pero allí estaban, unidos, y tratando de buscar una solución a este dilema. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ahí estaba, por ejemplo, el mismo Pedro, que no dudó en atacar a un sirviente con una espada durante el arresto de Jesús. Yo siempre digo que las crisis sacan lo mejor y a veces lo peor de un ser humano. Y en el caso de Pedro, bendito sea Dios, atacó a un sirviente y pues estaba allí. Fíjate, a pesar de su falla, a pesar de que negó a Cristo 3 veces, ahí estaba el bendito, ahí estaba, presente con los demás. ¿Qué tal, Alejandro, si tomamos un receso y continuamos con la prédica? Muy bien, Padre. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren. El ministerio de cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección.
Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. ¿Por qué yo no puedo hacer algo similar para defender nuestra fe y vivirla, así como la vivieron ellos? Esa es la lección, saber el momento para despertarnos, el momento adecuado, pero si no, hay que vivir de todas maneras. Hay que ser como decimos, un católico que informe, pero que también que motive al pueblo, que motive a mi mamá, a mis abuelos, a mis hermanos. No, cada quien su vida. No, señores, somos hijos de Dios, no somos pecadores todos, pero tenemos que hacerlo con amor. Aquí dicen, tenemos que infectarlos con esa pasión, infectarlos con ese amor, para que dicen, ¿cómo lo haces tú para convertir a un vecino que quizá no es católico? Con hechos, con palabras de vez en cuando, pero con hechos. Y es como nos los ganamos, simplemente, como dice esa frase, evangeliza a todo momento y si es necesario usa palabras. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar la Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. El día de hoy celebramos el nacimiento de la iglesia. Y celebramos el nacimiento de la iglesia con el envío del Espíritu Santo y el recibimiento del Espíritu Santo de parte de todos los discípulos. Nuestra acción del día de hoy debe ser abrir nuestros brazos y recibir al Espíritu Santo que viene con una multiplicidad de dones extraordinaria. Queridos hermanos y hermanas, que este día que celebramos a la iglesia estemos nosotros dispuestos a recibir de Dios cada una de la multiplicidad de dones que nos ofrece y que los llevemos a cabo para el bien de la iglesia. Hi everyone, it's Ruben Quesada here. I'm thrilled to share some exciting news with you all. The Hispanic Young Adult Professional Speaker Series is back in 2024. And as your next speaker, I'll be diving deep into the fascinating topic of the Cristiada War, a pivotal moment in Mexican history. As the author of For Greater Glory, the story of the Cristiada, I'll be exploring the profound question, what is the cost of religious liberty? Join me at Holy Name Cathedral as we unravel the gripping tale behind my book, which served as a companion to the star-studded film in 2012 called For Greater Glory. I'll also be taking your questions from the presentation, and you'll have a chance to buy your own copy of the book, and proceeds will be used to help to support this very ministry. The event is completely free, so mark your calendars to join us on Tuesday, May 28th at 6:30 p.m. There'll be plenty of food and refreshments too. And don't stress about parking because validation is free and the garage across the street from the cathedral. Register now using the link below and join me for an unforgettable evening of enlightenment and camaraderie. I can't wait to see you all there, but please register as soon as you can and let's make this event one to remember. God bless you all and viva Cristo Rey. Justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. También en ese aposento alto estaba Mateo. Mateo, el cobrador de impuestos, quien seguramente antes de conocer a Cristo y antes de tener un encuentro con Jesús, no pensaba dos veces en explotar
con impuestos al pueblo judío, devorando las casas de las viudas y de los pobres. Y ahí estaba él también. Y también estaba la Virgencita María con su corazón roto, todavía viviendo ese luto y con esa ilusión de verlo resucitado. Todos estaban allí y todos tenían algo de miedo. Pero mientras estaban orando junto con la Virgen, en el aposento alto, un toque de luz, una ráfaga de viento los tomó por sorpresa, dándoles un momento de iluminación. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y cambió sus vidas, dándoles a estos hombres tímidos e inseguros el valor de salir a las calles, al mundo y predicar la palabra de Dios. No solo se transformaron en una nueva conciencia, en una nueva disposición, sino que fueron entendidos por todos. No importaba en qué lengua la persona los estaba escuchando, eran entendidos por toda aquella persona que entraban a su paso, saliendo de esa habitación inteligibles, comprendidos, confiados y vivos para reclamar su vocación de crear comunidad, de ser mensajeros y de amar. A través de la historia de la iglesia, hermanas y hermanos, el Espíritu Santo ha guiado los corazones de aquellos que están abiertos a su mensaje. Fue el Espíritu Santo quien iluminó y acompañó a Santa Catalina de Siena cuando ella abogó por el retorno del papado de Aviñón en Francia a Roma en Italia. Por razones diversas, el papado se había movido de Roma en Italia a Aviñón en Francia. Y el Papa no quería moverse, no quería mudarse, no quería llegar hasta Roma. Y fue esta mujer tan sencilla, esta monja de clausura, quien inspirada por el Espíritu Santo se arma de valor y va donde el Papa a decirle: su santidad, su lugar está allá, no está aquí, está allá con las reliquias de San Pedro y de San Pablo. Y así fue. Fue el Espíritu Santo el que movió a San Francisco de Asís a traer la renovación en la fundación de su orden franciscana mendicante, resultando en ser ahora los custodios de la Tierra Santa, de los santos lugares de la Tierra Santa. Interesante eso, ¿no? Fíjate cómo al principio el Espíritu le dice a San Francisco: renueva mi iglesia, reconstruye mi iglesia. De primera intención, él lo tomó personal y literalmente, y empezó a montar una capillita en la Porciúncula, ¿verdad? Y eventualmente el Espíritu le dice: no, yo no me refería a esta iglesia, esta capillita, yo me refiero a la iglesia en general. Y así fue como él se movió a fundar la orden de mendicantes y a darle un aliento, volvemos a lo mismo, un soplo, un aliento nuevo a la iglesia. Fue la acción del Espíritu Santo quien inspiró al Papa Juan XXIII a llamar al segundo concilio vaticano en su deseo de ayornamiento. Ayornamiento en italiano quiere decir poner al día. En su deseo de ayornamiento, poniendo al día las prácticas de la iglesia y su teología operativa, no su teología en tal. El Concilio Vaticano II no cambió nada de la teología, no dijo nada de que, no, pues ya no son un Dios, son tres dioses, o no, que Jesús pues todo hombre, no divino, o todo divino, no hombre, no. El Concilio Vaticano no hizo eso. Lo que el Concilio Vaticano hizo fue revisitar en qué forma estamos viviendo la teología. Ya sabemos nuestra teología que no va a cambiar, ¿ves? Creer en Dios, creer en Cristo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica y todo lo que eso conlleva. Eso no se tocó. Ahora, sí habían ciertas cosas en los rituales, en las liturgias,
en la teología operativa se tenían que revisitar y se tenían que purificar y se tenían que afilar, mejor dicho, ¿no? O poner al día. Es como todo en la vida. Una casa se tiene que poner al día, un carro se tiene que poner al día. La iglesia, para continuar evolucionando, tiene también que ponerse al día. Y esto fue inspirado en el Concilio Vaticano II con nuestro querido Papa Juan XXIII. Mira cómo estos 3 ejemplos, simple y llanamente, se dejaron llevar por el Espíritu. Santa Catalina de Siena, una monja de clausura. ¿Qué va a saber la bendita, Dios mío? San Francisco de Asís, un pequeño burguesito. ¿Qué va a saber él, este chamaco? Y Juan XXIII, ya le decían el abuelito, apareció un abuelito ya él. ¿Qué energía va a tener el abuelito? Y aún así se echa para atrás y convoca el Concilio Vaticano. Eso es el Espíritu Santo. Esas experiencias te las da el Espíritu para decir, no estás solo. Yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién puede en contra tuya? Nadie. Y es el dejarnos llevar. Tener el Espíritu Santo es el confiar, es el abandonarte, es el dejarte llevar por ese mismo Espíritu de vida para que Él haga maravillas a través de ti. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo no ha terminado. A la luz de todo lo que está pasando en este país donde hay tantas agendas, tantas narrativas destructivas, en este mundo donde hay tanta guerra, y la vemos en el conflicto de Ucrania y Rusia, la vemos en el conflicto de Israel y Palestina, jamás, mejor dicho, vemos este frenzy y este frenesí de los medios de comunicación y redes sociales, que en ocasiones lo que les interesa es una noticia, la que sea, no importa. Que sea verdad o que no sea verdad, tampoco importa. Necesitamos una noticia para vender, ¿no? Para hacer ruido. Y en medio de todo este ruido, viene el silencio del Espíritu Santo para dejarnos saber qué tenemos que hacer. Él, el Espíritu Santo, descenderá una vez más sobre su iglesia y nos dará el valor y la sabiduría necesarias para hacer lo correcto, lo que se necesita hacer y lo que es justo. Él nos enseñará cómo actuar con justa compasión, con profunda sabiduría, sin buscar respuestas rápidas, soluciones draconianas, lidiando con agendas y mensajes confusos, una vez más reconstruyendo el cuerpo de Cristo. Como podemos ver, hermanas y hermanos, el Espíritu Santo todavía tiene mucho que hacer. Al reflexionar sobre nuestra apertura para recibirlos, permitámosle que nos haga imitación de Cristo y reflejos de su santa iglesia. Recibe ese Espíritu Santo nuevamente. Ya lo recibimos en el bautismo, ya lo confirmamos en la confirmación, ya lo hemos recibido en círculos de oración, en momentos del Santo Rosario, en adoración eucarística. El Espíritu se sigue manifestando porque el Espíritu Santo no lo podemos controlar. Él se manifiesta según la gloria y la sabiduría de Dios. Tienes que mantenerte abierto, tenemos que mantenernos abiertos a ese Espíritu y dejar que Él haga lo suyo. Deja que Dios sea Dios en tu vida y permite que ese Espíritu se manifieste y que haga maravillas. Pero recuerden, cuando hablamos maravillas, no necesariamente estoy hablando yo de un signo grandísimo. También se hacen maravillas cuando a ti el Espíritu Santo te llama a que perdones a tu esposo. A ti el Espíritu Santo te llama a que escuches el problema de esta persona y a darle un consejo. Esas son cosas normales. No estoy hablando de cosas grandes, también depende el pecado y demás, pero en este caso es lo normal, ¿ves? No estoy hablando de alimentar
100,000 personas. No estoy hablando de dividir el lago Michigan en dos para que podamos caminar hacia el otro lado, ¿verdad? No, lo que estoy hablando es en cosas pequeñas. Ese consejo que le dice ese joven, inspirado por el Espíritu Santo. Esa paciencia, mira, especialmente si tienes un familiar querido con Alzheimer's. Y el Espíritu Santo que te da paciencia para poder decirle a mamá, sí mamá, hoy es martes, más de 40 veces al día, ¿ves? Es el Espíritu Santo el que te está dando esa fuerza, el que te está iluminando. ¿O qué me dices cuando tienes una situación que no sabes? ¿Qué hago? ¿Qué una situación de salud? Una situación económica, un problema de familia que es nuevo para uno. ¿Qué hago? Deja que el Espíritu Santo se manifieste en lo ordinario de tu vida para que tú veas cómo Él hará cosas extraordinarias con tu existencia. Deja que el Espíritu Santo more en tu corazón, more en tu casa, more en tu comunidad, en tu iglesia, en tu parroquia. Permite que Él abra sus alas sobre todo el mundo, trayendo justicia, trayendo paz y trayendo sabiduría. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Feliz cumpleaños, iglesia. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Padre, el Espíritu Santo, con tanto ruido, ¿cómo uno puede, las personas que están escuchando, cómo pueden escuchar el Espíritu Santo en sus vidas? Mira, uno puede escuchar el Espíritu Santo en la vida de uno dejando el ruido. Lo bueno no hace ruido y el ruido no es bueno, ¿ok? O no es bien el ruido y el bien no hace ruido. Ese es un proverbio francés. Y en momentos, cuando estamos en medio de la tormenta, Alejandro, tú tienes que hacer una pausa. Adrede, porque ¿cuál es la tentación? Esto hay que resolverlo ya. ¿No? En lo caliente, como digo yo. Ahora es que... No. Cuando es una cosa que implica una decisión de envergadura grande, delicada, uno tiene que hacer una pausa y hacer un silencio. Y me retiro. Tenemos que irnos de retiro. Nos retiramos del momento y entonces abrir ese oído y ese corazón y esa mente y decirle al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Hablarle como un amigo. Pero tienes que quitarte de ese espacio, aunque si no se puede físicamente, quizás emocionalmente, quizás, pero es el ponerte aparte para poder ver la situación y poder permitir que el Espíritu Santo, porque el mucho ruido no te va a permitir escuchar. ¿Ves? Y es importante hacer esta decisión de escuchar y oír. Cuando tú oíste, pues no distingues, pero cuando tú escuchas, distingues y sabes cómo responder. Gracias, Padre. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. De lo bueno se da poco. Así que, hermanas y hermanos, vayan a la iglesia, reciban y celebren ese Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés. Y por el presente, les decimos, Alejandro, chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la
la plenitud de la historia, el Padre